Voy a resolver este ejercicio de operaciones unitarias en la que tenemos la siguiente torre de absorción, en la que nos dan un caudal de gas con su fracción molar de amoníaco. Nos dicen que hay una relación 1:1 en masa respecto del líquido con el gas. Y nos piden en primer lugar cuál sería el diámetro de la torre si se opera con un 60% de la velocidad de inundación. Entonces, primero que nada, calculamos el peso molecular del gas a partir del peso molecular del amoníaco y del aire, teniendo en cuenta la fracción molar que tenemos. Una vez que tenemos el peso molecular del gas, podemos calcular su densidad con gases ideales y con la densidad y el caudal que nos daban como dato podemos calcular su flujo másico. Así ya tendríamos el flujo másico de entrada del gas. Como nos dice que la relación de masa es 1:1, también tendríamos el flujo másico de la entrada del líquido. Entonces, con estos datos ya puedo entrar en la siguiente gráfica de aquí, que es la gráfica de inundación. Entro por abscisas, ya que tengo todos estos datos de aquí. Voy hasta donde se cruza con la línea de inundación y después con una horizontal voy hasta ordenadas. Con ordenadas ya tendría el valor de esto de aquí, que sería 0,19 en este caso. Y como todos los datos son conocidos, podemos despejar la velocidad, ya que como nos dan las características de nuestro relleno, que nos han dicho que son anillos Roentgen de 1 pulgada, con el anexo, con la tabla, podemos sacar tanto su porosidad como su área específica. Entonces tendríamos todos los datos para despejar la velocidad de inundación de aquí. Entonces, como he dicho, despejamos la velocidad de inundación y como sabemos que la de operación será un 60% de esta, multiplicamos por 0,6 para sacar la de operación. Entonces, con la velocidad de operación y el caudal de gas, podemos sacar la superficie de nuestra torre. Como sabemos que es un cilindro, a partir de la superficie podemos despejar el diámetro, que sería el primer valor que nos pedirían en el apartado A, como vemos. En el apartado 2 ya nos dirían sacar la fracción de mojado y la velocidad de mojado. Entonces, para este apartado lo primero que haremos será calcular el caudal del líquido a partir de la densidad del líquido, que hemos supuesto que es la del agua, y el flujo másico, que habíamos calculado anteriormente. A partir de este caudal podemos sacar la velocidad si lo dividimos entre la superficie. Y la velocidad de mojado se calculará como la velocidad del líquido partido el área específica de nuestros anillos que habíamos sacado de la tabla. Entonces esta sería la velocidad de mojado. Para la fracción de mojado tendremos que irnos a la siguiente gráfica de aquí, esta de aquí, entrar en la izquierda con nuestra velocidad de líquido y cruzar con las rectas que indican el diámetro de la torre, que los dos son datos conocidos. Entonces, en el punto en el que se cruzan, sabiendo que nuestro caudal es prácticamente 0,02, pongamos que se cruza en esta línea, por ejemplo, deberíamos subir hasta que se cruce en la línea que corresponde a nuestro diámetro de partícula, que era 1 pulgada, y cuando se cruce con esa recta, tiraríamos una horizontal hacia la derecha y sacaríamos el valor de la fracción de mojado en donde se cruce con esta tabla, esta gráfica de aquí. En nuestro caso hemos puesto que era 0,35, entonces estaría por aquí, se cruzaría más o menos. Repito, entramos por caudal, cruzamos con las rectas de diámetro de columna, subimos y cuando se cruce con las rectas de diámetro de partícula, tiramos una horizontal y aquí sacamos la fracción de mojado. Este sería el apartado 2. El apartado 3 me piden la potencia mínima de soplante si el rendimiento es del 50%.
Para sacar la potencia soplante será como caudal de gas por caída de presión total. Así que bueno, como el caudal de gas ya lo tenemos, vamos a calcular la caída de presión. En nuestra torre la caída de presión se divide en dos partes. La caída de presión en la zona de dos fases, que sería esta, cuando hay líquido y gas, y después la caída de presión en la zona de una fase, que sería cuando sale de la primera fase y pasa por la zona de partículas de sílica gel. Entonces está nuestra primera fase con anillos Racine, que será zona de dos fases, y nuestra segunda zona con partículas de sílica gel, que es zona de una fase. Entonces, estábamos aquí. Empezamos por la zona de dos fases, que la caída de presión se dividirá entre la caída de presión por relleno, por paredes y la energía potencial. La de paredes la despreciaremos porque será muy pequeña. Entonces, para calcular la caída de presión de relleno, utilizaremos la correlación de Sirvodan-Pickford, que nos dice que la caída de presión en mojado es igual a la caída de presión en seco por un factor de corrección. Aquí lo tenemos, esta correlación. Este factor se calculará a partir de la velocidad del líquido y el diámetro de los anillos. Entraremos por abscisas, cortaremos en una de las curvas dependiendo de cuál sea nuestro diámetro de anillos y tiraremos en horizontal hacia la izquierda para sacar nuestro factor de corrección. En este caso vemos que aproximadamente es 1, metiendo los datos que ya tenemos. Entonces, una vez que tenemos el factor de corrección de 1, sacamos la caída de presión en seco. Para ello utilizamos la correlación de Ergun, que es esta de aquí. Entonces, para esta correlación tendríamos todos los datos que hemos sacado de gráficas anteriormente o de apartados anteriores. Aquí la dejo para ver que efectivamente tenemos todo. Y sacamos la caída de presión multiplicando nuestro factor por el incremento de presión en seco. Esta sería la caída de presión en una fase. A esto habría que sumarle la energía potencial, que sería ρ por G por H, siendo H la altura solo de la zona de dos fases. Hemos dicho que la caída de presión en paredes la íbamos a despreciar y ahora vamos con la caída de presión en dos fases. Igual que antes sería energía potencial más paredes más relleno. La de paredes igualmente la despreciamos. La energía potencial será ρgh, siendo h la altura de la zona de una fase. Y para calcular la caída de presión del relleno, primero deberíamos de calcular el diámetro medio de nuestras partículas de sílica gel. Entonces, para eso nos vamos a la gráfica de movimiento de caída libre, que es esta de aquí. Entonces, entraríamos en la ordenada con estos datos, tiraríamos en horizontal hasta que se cruce con la curva, y de aquí tiraríamos una vertical hacia abajo para sacar la abscisa, que sería nuestro Reynolds. Y a partir de nuestro Reynolds sacaríamos nuestro diámetro de partícula. Entonces, haciendo esto que hemos dicho, nuestro diámetro de partícula, que sería el diámetro máximo, sería 1,39. Esto quiere decir que las partículas de sílica gel que tendremos tendrán un máximo de 1,39, o sea, deberán de ser más pequeñas. Si nos vamos a nuestra gráfica de distribución de partículas, que es la que teníamos aquí, vemos que las partículas más pequeñas de 1,39 son las que tienen un valor de 0,93 y 0,64. Pero como vemos que no hay ninguna partícula de 0,64, solo tendremos partículas de un valor medio de 0,93. Así que este será el valor que usaremos. Continuamos con el cálculo de la caída de presión en el relleno mediante la correlación de Karman, ya que Karman se utiliza para una fase fluida y partículas macizas, como es el caso de nuestras partículas de sílica gel. No antes que hemos utilizado Ergun, que eso se utilizaba para anillos Racine. Entonces, con Karman necesitaremos calcular el Reynolds primero, y para calcular el Reynolds necesitaremos nuestro área específica. Y para este área utilizaremos el diámetro que acabamos de calcular.
Entonces, a partir de ese diámetro calculamos el área específica y a partir de ese área específica el Reynolds. Como vemos aquí, hemos calculado nuestro Reynolds y a partir del Reynolds calculamos este factor que necesitaremos para calcular la caída de presión aquí. Una vez que tenemos este factor y con todos los datos que ya teníamos anteriormente, podemos calcular la caída de presión, como vemos aquí. Entonces, a esto sumándole la caída de presión en las paredes y la energía potencial, tendremos la caída de presión en la zona de una fase. Entonces, la caída de presión total será la de zona de dos fases más la zona de una fase. Con esto, multiplicando por el caudal de gas, sacaremos la potencia consumida y dividiendo entre el rendimiento, que era 0,5, calcularemos la potencia mínima de soplante. Y ya el último apartado nos dice calcula la masa de gel de silicio que contiene el lecho superior. Para esto simplemente utilizaremos esta fórmula de aquí de la porosidad, que es igual a 1 menos la velocidad, el volumen de las partículas partido el volumen del lecho, siendo la porosidad 0,4 al ser nuestras partículas esféricas, y nuestro volumen del lecho será altura por superficie. Nuestra altura será la altura de la zona de una fase de partículas de sílica gel, que son 2 metros. Entonces con esto tendremos el volumen del lecho, solo nos quedará como incógnita el volumen de partículas, y si lo multiplicamos por nuestra densidad de partícula tendremos nuestra masa. Y esto sería todo.